9 de la mañana con 9 minutos, ya de vuelta de la música, ese comienzo que a nuestro panel le gusta la música. Ahí recién nos confidenciaban que la selección musical de Radio Sach les gusta, escuchan de que es buena selección, así que se está logrando el objetivo. Ahí le vamos a dar el recado a Esteban Iturra, nuestro programador. Pasamos a saludar a quienes nos acompañan en este contexto especial, además de Día Internacional de la Libertad de Prensa. Vamos a saludar a Macarena Cox, periodista, directora de comunicaciones de la Fundación Pivotes. ¿Cómo estás, Macarena? Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación una vez más. Oye, y también está con nosotros el periodista, gestor cultural Daniel Segers, que también nos acompaña en este contexto especial. ¿Cómo estás, Daniel? Buenos días. Siempre un agrado estar acá, venir a Santiago a verles, sí, capitalinos. Desde Rancagua City, como se dice. Oye, contexto periodístico entre periodistas hoy día en nuestro panel para ir abordando varias cosas que tienen que ver con el ejercicio de nuestra profesión y particularmente en este contexto que se da, obviamente, por parte de UNESCO y esta actividad de la que estuvimos recién comentando, el panorama que se está planteando en el marco de esta inauguración de la 31ª Conferencia del Día Mundial de la Libertad de Prensa 2024. Prensa para el planeta, periodismo de cara a la crisis ambiental, que es particularmente el enfoque que se le quiere dar en esta oportunidad. Pero antes quiero quedarme un poquito con lo que le estamos también planteando a nuestra audiencia para poder comentar con nosotros y que tiene que ver con las expectativas que se hacen respecto al periodismo chileno y también los medios de comunicación. Obviamente es necesario saber cómo nos están escuchando, cómo nos están viendo, cómo nos están leyendo y en particular también quiero hacerles esa misma pregunta a ustedes. Macarena, ¿qué se podría esperar también de nuestro periodismo? Difícil hacerlo desde la vereda nuestra, muchas veces apelamos a que la audiencia pueda opinar de aquello, pero obviamente la apreciación que tengamos nosotros también es valedera. Sí, yo creo que a veces somos poco solidarios con el periodismo chileno. En el fondo es una industria que se tiene que enfrentar a diferentes crisis financieras. O sea, es recurrente escuchar estas olas de despidos masivos. Sí. Estamos también enfrentándonos a una era digital que avanza sumamente rápido y lo que hace es que sea muy difícil regularlo legislativamente. ¿Por qué? Porque cuando la discusión parlamentaria es muy lenta y cuando ya se empiezan a avanzar en proyectos legislativos, la tecnología ya avanzó y todo queda obsoleto. Entonces, además, tienen que enfrentarse a una industria que ya, en el fondo, se está comiendo las plataformas de redes sociales. Hoy día, de hecho, las encuestas de consumo de medios indican que la gente hoy día prefiere informarse a través de las redes sociales y no de las páginas web convencionales de los medios de comunicación. TikTok, Instagram. Exactamente, entonces tenemos un desafío ahí que no es menor. Daniel, ¿en tu caso? Época curiosa que vivimos porque ya podríamos en muchos casos ver que el periodismo, la información va por un lado y la entretención va por otra. Entonces es válido, por cierto, pero creo que mucha gente no lo tiene claro. Sí. Entonces, y tampoco está teniendo claro dónde buscar la información correcta. Sí. Bueno, y hay quienes también se aprovechan de la circunstancia. Exacto. Y partiendo por la industria, o sea, está todo tan cambiante, ¿no? Efectivamente, cada cambio que hacemos, las tendencias, por ejemplo, esto de... me he quejado aquí varias veces, ¿no? Estos titulares famoso político, o sea, los titulares eran al revés, tú te las ingenias para en breve frase concentrar pero informar, no hacer que tú vengas a darme clics, claro. O estos juegos que cierta radio cadena de 3 letras hace con la noticia, los bonos, oye, de verdad es un tema ya nacional. Los bonos que todavía no sabemos qué van a dar, vienen desde febrero, enero, los requisitos para los posibles, o sea, esos son gancho, no es informar. Entonces, la industria ha permeado la manera en que tradicionalmente las personas y los periodistas establecíamos una relación. Sí. Y aquí entre medio se ha metido un juego del que yo todavía no comprendo o no logro atajar por dónde va la información, que es lo que nos convocan más o menos a los periodistas. Exacto. Válida la entretención, pero... y bueno, y después vamos a hablar de regiones. Exacto, sí, de regiones vamos a hablar, pero ya que lo hemos planteado, el tema de la tecnología, el tema también de los grandes conglomerados que están a nivel internacional, estas llamadas Big Tech, a las cuales aludía también el presidente Gabriel Boric en el marco de lo que fue esta entrevista que dio a distintos medios de Archie. Él hablaba efectivamente de peligros de la concentración económica a través de la posición dominante de las Big Tech, como Meta, Google y el vínculo que tienen con la publicidad, que obviamente afecta mucho lo que son las formas en que se está comunicando.
Macarena. Y es totalmente cierto, porque de hecho, con toda esta revolución digital, estas grandes plataformas que se dividen básicamente en dos, en Alphabet, que tiene que ver como en el fondo con todo lo que tiene que ver con Google y YouTube, Sí. y Meta, que es Facebook e Instagram, tienen en el fondo casi captado completo el mercado publicitario y ellos en el fondo como todas las ganancias que ellos tienen a través de las plataformas que quedan para ellos, para las compañías, para esas compañías, pero nada chorrea hacia los medios de comunicación local. Entonces, al final, aquí se genera como una guerra de cómo nos autofinanciamos a través del tráfico a la página web. Entonces, claro, ahí empieza como toda este cruce de la línea de lo ético para poder, en el fondo, generar clics que te permitan no solamente quedarte con la información que hay en la red social, sino que además tú quieras más información y te vayas a la página web. ¿Ya? Entonces, ahí se cruza la línea de lo ético. Pero esto, finalmente, como que atrae tres problemas como principales. Sí. El primero es el tema de que los medios de comunicación, a consecuencia de esto mismo, empiezan a morir. ¿Por qué? Porque en el fondo como no generan como un autofinanciamiento. Sí, y siempre es como muy marginal lo que alcanzan a tomar. ¿Sí? Totalmente. Y tampoco está regulado. Entonces al final es como, en el fondo es como lo que estas grandes plataformas te quieren dar. Y si es que, de hecho, la tercera ahora hace poco demandó a Google. La Unión Europea en esto está muy avanzado. En Estados Unidos ya hay algunas demandas, etcétera, pero todo como muy preliminar. Pero esto finalmente perjudica al periodista de terreno, al periodista que en el fondo está en la calle. Lo segundo es también que disminuye el pluralismo, porque en la medida de que van cerrando los medios de comunicación, sobre todo los más chicos, hay menos ofertas de dónde informarse. Exacto. Y como no hay regulación, y tampoco hay en el fondo una educación de alfabetización digital, la gente no es capaz de discernir lo que es una información correcta de lo que es una fake news. Y eso en el fondo atenta contra la democracia, atenta contra la regulación, etcétera. Daniel, a propósito de lo que decía ahí recién Macarena, que efectivamente hablaba de las características que tiene, y tú también lo mencionabas en tu intervención anterior, las características que tiene el consumo de noticias y cómo muchas veces se confunden por parte de la audiencia. Ahí importante ir tomando ese elemento que tiene que ver con la formación de audiencias, pero siempre esto trae un riesgo de que se pueda catalogar algo como adoctrinamiento cuando estamos hablando de efectivamente crear audiencias y poder educarlas. ¿Cómo ves también ese camino? Ya que lo planteó de alguna manera Macarena. Y hay un gran tema ahí, Rodrigo, porque mira, a mucha gente les asusta mucho, siempre ha estado por ahí en los mundos más progresistas y más conservadores, la discusión oculta que no es pública todavía, pero ¿por qué no hay medios públicos? Obviemos TVN. ¿Por qué no hay una radio pública? Esta es una radio pública. Nuestra otra radio amiga universitaria, la región metropolitana, también es una radio pública. En regiones también. En regiones, en Valdivia, en casi todo hay una potente red, pero ustedes, las radios universitarias, no pueden solamente ser las únicas radios públicas. Necesitamos. Ese debate a muchos les complica porque efectivamente se teme que puede haber dirigismo cultural, pero en el mundo está lleno de medios públicos, ¿no? La BBC, tenemos la Deutsche Welle, tenemos un montón de ejemplos de medios de comunicación que han trascendido a lo largo del público porque han entendido y la sociedad han entendido su rol público, ¿ya? No, y hay otra realidad acá. Nosotros hablamos, por cierto, del periodismo, hablamos de la entretención, pero existe una realidad paralela a todo esto en regiones con los medios comunitarios. Existe una gran cantidad de medios comunitarios y eso ya es otra área, que es la comunicación comunitaria, que no podemos exigirle a la comunidad que haga periodismo, pero sí que comunique, sí que haga medios ciudadanos, que haga trabajo de comunicación. Y eso está lleno y plagado y es un trabajo que no se ve, yo en regiones lo veo. Justamente la parte buena de todas las plataformas es que se han creado un montón de medios nuevos, y alternativos, y divergentes, y desde distintas perspectivas. Hay medios que ahora son solo una cuenta en una red, ¿no? Es posible que una radio, que un diario, que incluso se haga televisión a través de solo una cuenta de Facebook, ¿no? Lo que ha abaratado los cortos, pero obviamente siempre lo va a dejar en un lugar marginal. Pero esa dimensión, no hay un diálogo, siento yo, entre ese tipo de medios comunitarios y los otros medios, ¿no? Siempre efectivamente es como una zona marginal. Yo me acuerdo, ya no sé en cuántas van, pero por ejemplo la ANARCICH, que es la Asociación de Radios Comunitarias y Ciudadanas de Chile, hace 10 años atrás tenía más de 100. Yo me imagino que ahora tendrá muchísimas más, ¿no?
Y es casi un mundo paralelo, que es muy del territorio, que es muy de la ruralidad, que es muy o de la ONG, pero poco la comunidad normal, la comunidad urbana conoce de eso, y es un gran trabajo. Y creo que tiene que ver en esta discusión, porque tampoco pueden quedar fuera. Sí, ahí es importante ver cómo vamos tomando cada uno de esos elementos. O sea, lo decía Daniel, de repente es una realidad un poco oculta que tal vez en los mismos territorios se conoce, pero que hay que tomarla en cuenta. Y ahí vamos de nuevo, Macarena, con el tema de cómo vamos abordando desde la perspectiva normativa, desde la perspectiva de la manera en que estamos generando política pública y además proyectando nuestros medios de comunicación enfrentando este tema. Y tú lo planteabas, cuesta mucho legislar y cuando se logra avanzar en esta línea ya estamos atrasados. Exactamente. De hecho, claro, pensando en el fondo en cómo se puede fortalecer el medio de comunicación en sí frente a estas nuevas tecnologías, claro, uno pensaría, por ejemplo, que el Estado podría financiar a ciertos medios de comunicación, pero ahí se genera el debate de la libertad de expresión. Nosotros hemos visto ya en varios presidentes a nivel internacional que han utilizado sus puestos de poder para poder influir sobre la agenda mediática y sobre el fondo el contenido que se genera en los medios de comunicación. Y eso genera, en el fondo genera tiene una desconfianza, sobre todo, por ejemplo, como con un gobierno como el actual que ha tenido distintos enfrentamientos con la prensa. Recordemos, por ejemplo, este reportero que fue a sacarle una foto al presidente Boric en La Moneda, en su oficina, y se generó una tremenda polémica, o para la campaña de Chile Vota Informado, que una periodista le hizo una pregunta incómoda al presidente y el presidente inmediatamente se burló de ella, se rió de ella en público y le dijo, tantos años estudiando periodismo para hacer preguntas tan ridículas. Entonces, cuando se generan como esas trabas, también en el fondo se atenta contra la libertad de prensa, se atenta contra la libertad de expresión y atenta también contra la democracia. Tenemos que pensar también que todo este sector llega en el fondo a los cargos públicos porque en el fondo ellos venían a impugnar el poder. Y utilizaron a los medios de comunicación como sus grandes aliados para poder difundir sus discursos, para poder difundir sus doctrinas. Y hoy día, en el fondo, claro, cuando están en los puestos de poder y se ven incomodados por quieren que en el fondo la prensa sea mucho más dócil, que solamente comuniquen las buenas noticias. Y sabemos que el rol de la prensa no es ese. El rol de la prensa es en el fondo generar estas tensiones para poder transparentar lo que está ocurriendo, y por eso en el fondo se pudo transparentar, por ejemplo, todo lo que ocurre con el caso Convenio. Pero dicho eso, es muy difícil que hoy día en el fondo los medios de comunicación se abran a ser intervenidos de alguna manera por el Estado, cuando por el otro lado tenemos estas autoridades que intentan cruzar la línea de lo correcto en distintas oportunidades. Sí. Daniel, entremos también un poco en ese escenario de los medios, la influencia del poder político, y ahí también quiero enlazar un poquito con lo que planteabas tú recién respecto a los medios públicos, donde efectivamente hay algunas realidades en algunos países. Cuando se genera una instancia pública, las oposiciones inmediatamente saltan y reclaman por las características que se tiene el mensaje que se entrega por estos medios, también el grado de cobertura que se le da a las actividades presidenciales, en fin. ¿Cómo ves también el tema de los límites ahí? Sí, es que una cosa para mí es propiciar la diversidad de medios, que eso tiene que ver con los fondos. De hecho, se acaba de cerrar el fondo de medios de comunicación, que en regiones efectivamente es el sustento para medios comunitarios, para medios alternativos. Pero hay una distinción que quería hacerle a Macarena, porque una cosa es eso, financiar medios, propiciar o tener una relación desde un gobierno con los medios, y otra cosa es crear medios públicos, que es distinto, ¿no? Que no es sujetar o condicionar al financiamiento, es crear, es idear, es un trabajo a largo plazo, y tenemos ejemplos por todo el mundo. Yo no diría que la BBC haya sido intervenida por algún gobierno, ¿no? Ni la Thatcher, creo, lograba intervenir la BBC, pero porque ahí estaba claro el proyecto, ¿no? Es un proyecto que de alguna manera constituye la esencia de un Estado, ¿no? Lo mismo la Deutsche Welle. Han pasado gobiernos, y la Deutsche Welle no venía de la RDA, venía de la Alemania federal. Han pasado distintos gobiernos, nadie puede decir que, no sé, Helmut Kohl, que algún presidente, algún mandatario alemán haya intervenido en la Deutsche Welle. La Deutsche Welle además es un medio mundial, tiene corresponsabilidad ahora. Entonces, de ese tipo de modelo estoy hablando, que aquí nos da susto, que pensamos que el gobierno de turno se va a quedar o se va a acaparar. Ese no es el concepto, justamente, es crear, consolidar, fortalecer medios públicos, como justamente lo están haciendo una radio como esta,
que también los gobiernos universitarios cambian, pueden cambiar los enfoques, pero efectivamente lo que prevalece es la estructura de un medio que tiene un rol, ¿no? Que tiene un rol de informar, que tiene que, por deber, y que tiene efectivamente ciertas condiciones aseguradas, que no están persiguiendo o cazando, digamos, el avisaje, y eso implica también, eso produce calidad, por eso estamos acá, por eso vengo acá. Macarena, también a propósito de ese apunte que hacía Daniel, las características también que tienen muchas de estas cadenas de carácter público, él mencionaba la BBC, la Deutsche Welle, pero yo creo que también muchas veces se piensan ejemplos que están más cercanos. De repente lo que pasa con la televisión, por ejemplo, en Venezuela, muchos dirán... O lo que pasó con Cristina Kirchner, que también fue increpada porque trataba de utilizar en el fondo los contenidos para poder esparcir en el fondo lo que ella quería, que se enteraran las buenas noticias que a ella le convenía. Pero, o sea, sí, en el escenario ideal sería una gran noticia. Ojalá pudiéramos convertir, por ejemplo, TVN en un aparato estatal potente, fuerte, donde en el fondo se puedan generar distintos accesos, se pueda abrir más a la cultura, los distintos gremios artísticos y periodísticos puedan en el fondo tener espacios para poder difundir información y contenidos, pero hoy día la realidad es que tenemos problemas de financiamiento. Hoy día tenemos un gobierno que ha tenido una relación bastante tensa con lo que son los medios de comunicación. De hecho, ha increpado las líneas editoriales ya con nombre y apellido de 3 medios que son de alcance nacional. Entonces se generan estas desconfianzas que son propias del debate y que me parece que tienen también mucho sentido. Ojo, pero el presidente acá, o sea, a raíz de esto acaba de reconocerlo, digamos que aunque a él le incomode, es necesario, sí, dijo, son declaraciones, palabras de buena crianza, como quieras, pero finalmente... Sí, dijo en buena hora, pero claro, hace 2 semanas atrás ya estábamos increpando. Pero además, no es el único mandatario que se ha incomodado con ninguno, no, o sea, no. Cada vez que hay una administración que tiene flancos abiertos, la prensa empieza a incomodarlos. El tema es la forma en que tú te comunicas con los periodistas. Y eso es lo que hay que cuidar, y no solo por, en el fondo, el trato entre el gobierno de turno y la prensa, sino que también por la libertad de expresión y defender también la libertad de emitir una opinión y una información que está consagrada en nuestra Constitución. Entonces, nada, yo creo que lo que nos convoca todo aquí es como un poco proteger este espacio de no solamente de los gobiernos de turno, sino que también de las fake news, de estas plataformas que se están generando, y tratar de ver cómo podemos regular legislativamente esto de una forma que pueda ir en los mismos tiempos que va la tecnología. Daniel, siempre que tenemos este tipo de discusiones aparece el tema de la ley de medios. Muchas veces en distintas administraciones se enarbola esa necesidad. Si mal no recuerdo, en el mismo programa el presidente Gabriel Boric estaba incorporado el poder avanzar en una ley de medios. ¿Cómo ves también ese elemento? Yo veo difícil con este contexto político, además, porque estamos insertos en un año, además, en un ciclo muy particular, y que cuesta encontrar consenso para cosas bastante más urgentes y mínimas. Entonces, en esto me parece que tenemos que madurar como sociedad, tenemos que dejar de tener miedo. O sea, todo lo que sucedió en la candidatura de Jadwe con esta propuesta que a lo mejor, no sé, no cuajó, pero quedó lo que lamento de aquello es que no siguió la discusión acerca de efectivamente cómo, de qué manera nosotros o el Estado puede de alguna manera asegurar, brindar, guiar para que la gente pueda informarse, más allá del dirigismo, más allá de censurar, ¿no? ¿Cómo? Y ahí esa discusión me parece que está al debe, y no sé si estamos maduros como sociedad para darlo, porque estamos en un año electoral y porque cualquier cosa nos va a salir. Y hemos estado en años electorales durante todo esto. O sea, hemos hablado de la sobrecarga, el exceso de elecciones, la fatiga electoral que tenemos como país. Entonces se ve difícil, pero esto sigue ocurriendo. O sea, yo justamente desde la gestión cultural yo conozco un montón de iniciativas que dan tantas ganas de que se conozcan, de que se amplifiquen, porque son tan acotadas en su impacto, pero tan bien hechas, tan interesantes. Temas que a la gente masivamente no les interesa, pero desde eso hasta fanzine. Paséense por acá por los patios de la universidad, los chicos universitarios hacen todavía, esa era de mi época, un fanzine. Fotocopian, o sea, hacer una revistita pequeña con fotocopias, ¿no? De poesía, de cómic, hoy está lleno y volvió, digamos. Entonces está muy raro porque por un lado esto muta. O sea, hace 10 años no era el mismo sistema de medios que tenemos, ni la manera en que los leíamos. O sea, hace 10 años
no estábamos lidiando con un aviso para poder leer una información, no llegamos a ese punto. Pero por otro lado también se están recuperando, o sea, está lleno Facebook o las redes sociales de homenaje a medios antiguos. Sí. Yo sigo una página de la revista La Bicicleta, que en los 80 editaba Los Cancioneros, toda la música popular se escribía, se hablaba por ahí. Están los cómics, la revista Trauco, ahora se están rejuntando los ex dibujantes de la revista Trauco, que era una revista de contracultura de los 80. Entonces, es muy extraño porque es como por un lado se está reviviendo lo vintage, Sí. pero en un vida, carril con paralelo fuerza, con... pero en un carril paralelo de un mainstream que cambia todos los meses, diría Sí. yo, ¿no? Las plataformas, la manera, te lo cambia todo. Y eso a mí me tiene un poco podrido, Sí. porque efectivamente no es humanamente posible estar siempre al último cambio, ¿no? Entonces, también mucha gente se queda abajo por eso, ¿no? Tú le dices no sé, a nuestra generación de nuestros papás, oye, métete ahí, ¿no es cierto? Y ya se metieron ahí, ya saben entrar a Facebook, ya saben postear, ya Sí. saben distinguir entre el chat y el muro, pero eso ya es pasado, o sea, ya ahora hay otra. Estamos forma. en otra. Entonces eso excluye gente Sí. también. Macarena, ¿querías apuntar algo? No, sí, sobre el comienzo de lo que dijo, que un ejemplo concreto es, por ejemplo, lo que ocurrió con la Comisión de la Desinformación. Yo seguí bien de cerca ese proceso y recuerdo, en el fondo, toda la desconfianza que se producía desde el mundo parlamentario y desde, en el fondo, la sociedad en general, porque pensaban que querían regular a los medios de comunicación Sí. y a las plataformas, pero lo que querían regular era justamente esto que estábamos hablando, de cómo, en el fondo, la plataforma de Twitter o la plataforma de Facebook puede generar o no generar, en el fondo, desinformación, fake news, y quién se hace cargo de eso. Y al final es un tema que quedó en letra muerta, nunca más se supo nada de esa comisión, entregó, entiendo, un acta con recomendaciones que quedaron en nada, pero al final, claro, como que pueden haber intentos pero al final como que todo este ambiente político que en el fondo ya está instalado, hace muy difícil avanzar. Ujú. Bueno, y tomemos en cuenta también lo que recién mencionábamos, las multinacionales, obviamente es muy difícil el poder influir en ellas a la hora de pensar en una política pública, ¿no? Sí. O sea, en el caso de influencia, de poder, de poder incidir, yo creo que la única incidencia es el dinero, y eso es lo preocupante. Salvo las radios públicas, ¿no? Que efectivamente el concepto es otro, ¿no? Por eso digo que ojo con estas radios, ojo con los modelos que nos plantean una radio como esta o medios como estos, que es otro el rol, ¿no? Y eso te permite, insisto, dar calidad, te permite cumplir el rol a cabalidad. A lo mejor con más limitaciones, a lo mejor sin poder viajar a Europa a reportear una noticia, ok, pero ojo, porque si bien está bien, creo que efectivamente falta una gran plataforma pública. TVN yo siento que ya lo perdimos. No sé si en algún minuto, ¿no? Porque no hay optimismo ahí. Es un sistema que se autoalimenta a sí mismo, genera rostro, ¿no? Es como un universo paralelo del que la gente lo ve y para entretenerse. No sé qué tal. Y sí, también estamos justamente en esta época convulsionada, y ya lo tenemos naturalizado. Cuando hay conflictos, cuando hay un estallido social, cuando hay una pandemia, cuando hay una tragedia como el asesinato a los carabineros, de verdad que la gente está habituada, pero de verdad es grotesco, es grotesca la cobertura. No sé si eso es informar. O sea, obvio, podemos comentarlo, podemos opinar, para eso somos opinólogos de panel nosotros, ¿cómo no? Pero tanto. Sí. Entonces, y eso es mercado, no es información. Ahí estamos también, Macarena. Vamos a cerrar esta primera parte con esta, particularmente con lo que te quería plantear y que tiene que ver con el tema de confundir el impacto con la información. Que yo creo que es lo que nos estamos encontrando diariamente, y frente a ello quiero saber también cómo lo observas tú, pero además tomar un elemento que planteaba Daniel respecto a los medios públicos. Tú ya planteaste ciertas aprensiones, pero pensando en ese escenario óptimo, más allá de lo que decía Daniel respecto a TVN, que ya más o menos lo da por perdido, ¿por dónde están también las alternativas de poder fortalecer esos medios públicos? Bueno, de hecho, hablando de un poco de la forma en que están informando, sobre todo en redes sociales, a mí me llamó mucho la atención el video que empezó a circular ayer del turista peruano que murió en el barrio Yungay, porque mostraron cómo murió. Entonces, como que nadie piensa en las consecuencias familiares, en la gente que lo conoce, en el impacto a los menores de edad, y siento que no todo vale un clic. Ahora, ¿cómo se regula?
o sea, en paralelo, si logramos o no avanzar en algo más estatal, yo creo que lo primero es invertir en alfabetización digital, en educar a la gente para que pueda discernir entre lo que es una información correcta o no. Yo creo que eso es algo que debe estar desde la educación escolar. Y lo otro puede ser que también tenga que ver con la generación de nuevos medios para que en el fondo haya más pluralismo y más oferta a la hora de informarse. Pero también, volvemos al mismo tema del debate del inicio, o sea, el huevo o la gallina. El tema es cómo nosotros logramos generar nuevos medios de comunicación que sean autónomos de los gobiernos de turno y que no se conviertan finalmente en plataformas para dar discurso ideológico. Daniel, para cerrar el bloque. Nada, yo creo que tenemos que ir al territorio, fijar la mirada en lo que está pasando en la calle, en los territorios. Vamos a hablar de los territorios en un ratito. Y que efectivamente son... la gente encuentra la manera, ¿no? Desde el diario Mural, desde la radio ahora por Facebook. Déjame mencionarlo, Bajos de Mena, Radio y TV, es un medio de comunicación que se creó yo de alguna manera lo conocí al inicio de ese proyecto, y que hoy en día, ¿se acuerdan? Bueno, se hizo viral malamente para una balacera, que había una reportera ciudadana que era de Bajos de Mena. Sí. O sea, eso es un rol que está amplificado por todo Chile, ¿no? Y los periodistas como de medio tradicional no dialogamos con eso. Creo que efectivamente ahí, en ese vínculo, quizás, como en otras áreas de la vía nacional, cuando efectivamente vas y existe diálogo y existe como coordinación entre lo que sucede en los territorios y lo que podemos recoger a nivel como de región o de país, podría generarse algo interesante que tiene que, más allá de los financiamientos, más allá de las plataformas digitales que dominan todo, insisto, hay mucha gente que está volviendo, están saliendo revistas de papel, me da cierta esperanza, pero entre medio tenemos generaciones nuevas que no están leyendo, no saben leer, no están escuchando, ¿no? Entonces también me preocupa un poco el futuro. ¿Qué va a pasar con ese público? Son las 9 de la mañana con 39 minutos. Seguimos acá en nuestro panel del día de hoy en el contexto especial de este Día Internacional de la Libertad de Prensa, junto a Daniel Segers, periodista, gestor cultural, editor de C80.cl, y también con Macarena Cox, periodista y directora de comunicaciones de Fundación Pivotes. Habíamos quedado pendientes respecto a los temas vinculados a el futuro, el futuro de quienes van a estar efectivamente informándose en los distintos medios digitales, por decirlo de alguna manera, y a propósito de la circunstancia que hacía mención Daniel y que tiene que ver con las capacidades que de repente se observan en generaciones más actuales a la hora de no solamente leer, sino que además el profundizar, el poder discernir en torno a un contenido. Y frente a ello quiero retomar también esa idea que planteabas hace un rato, Macarena, respecto a la forma en que vamos alfabetizando y vamos también generando las instancias para que esto sea un denominador común en los adultos del futuro. Sí, y de hecho hoy día pasa también en todo orden de cosas, porque por ejemplo ahora está muy de moda el tema, y se abre también el debate con el tema de la inteligencia artificial, ChatGPT por ejemplo, que cuando tú le haces una pregunta, recoge información de la nube, pero no logra discernir entre lo que es real y lo que es ficción. Entonces te entrega información y pasa que probablemente los escolares van a utilizarlo para hacer rápido la tarea, pero no van a tener idea si los personajes existen o no. Yo he hecho el ejercicio varias veces y después he buscado los nombres en Google y no existen. Entonces, al final es como el cómo enseñarle a las personas a utilizar las herramientas en beneficio y no para, en el fondo, ahorrarse tiempo. ¿Por qué? Porque en el fondo si tú empiezas a utilizar las redes sociales o la inteligencia artificial, dejas de usar la masa crítica, dejas de pensar. Y eso es súper riesgoso, sobre todo en las nuevas generaciones que están a un clic. La generación, de hecho, yo me río mucho porque con mis niños, sobre todo, que son súper chicos, pero ellos en el fondo... Nativos digitales. O sea, tienen 3 y 5 años, pero ellos están acostumbrados a que quieren algo, pedidos ya. Quieren ver una película, Netflix. En mi época, o sea, yo quería ver un capítulo de una serie y tenía que esperar hasta la semana siguiente. Exacto. Eso ya no existe. Entonces, como que todo esto de la inmediatez, del clic, en el fondo es algo que hay que empezar a educar. O ir al videoclub. Exactamente. Y es algo que hay que empezar a educar y hay que empezar a educarlo desde ya porque puede traer grandes riesgos en el futuro. Sí. ¿Ahondemos un poco ahí, Daniel? Sí, yo creo que aquí hace mucho tiempo ya hay un tema que yo le llamo empatía con el destinatario. Empezamos a normalizar un maltrato a tu tiempo, a tu capacidad, a tu lectura, a tu escucha,
justamente, o sea, ahora lo que hablan, para leer una noticia, salvo en Diario Usach, grande Diario Usach, tienes que lidiar con pop-ups, con banners, con trampitas, ¿no? Sí. Que la crucecita para cerrar no era para cerrar, era para abrir. O sea, ¿quién se informa así? Entonces, empezamos a normalizar esta especie de... Y se produce a mí como un síndrome de Estocolmo. O sea, las nuevas generaciones están acostumbradas a ese maltrato. Y por lo tanto, ¿qué puedes retener de eso? Bien poco, porque efectivamente tienes que estar tu atención, que ya es escasa, lidiando con eso, ¿no? El encajonamiento de la información, incluso la industria que quiere que todo lo hagamos de acá. O sea, hay gente que ya no usa el computador, o que se olvidó. Entonces, las versiones responsivas de los medios, de las cuentas, de todo, no son las mismas que el computador. Sí. Entonces, no puedo hacer algo. ¿Lo probaste en el computador? Ah, Claro. ¿verdad que existía? Entonces, ojo con eso, porque esto, la industria quiere que hagamos. Esto no es normal, señora y señor. No podemos, esto es muy chico para leer algo, para operar. ¿Por qué hacemos esto? Porque la industria lo quiere, no porque nosotros lo elegimos, ¿no? Entonces, eso es preocupante. Esa empatía ya se perdió, creo. Lo mismo Bombardé que te contra, lo mismo YouTube o Spotify, YouTube. O sea, si no pagas, te bombardeo. Y si incluso el algoritmo ve que yo escucho, no sé, rock progresivo, música vintage, ochentera, me bombardea reggaetón. O sea, es como es una tortura. Si finalmente está hecho en base a las zanahorias y el garrote de alguna Claro. manera. Y eso efectivamente, para adelante, si no hacemos algo, en mi caso particular de mi único hijo que tengo, con su madre lo hemos criado de una manera muy distinta y hoy en día lo vemos muy distinto, casi como el viejo chico dentro de su entorno, lo que también es preocupante. Pero porque efectivamente si esperamos que el entorno, lo se haga empuje, cargo. no sé qué va a pasar. Entonces, eso digo, recuperar la empatía, recuperar los sentidos. O sea, ¿cómo no va a ser bueno leer, volver a leer algo grande, a 2 páginas, Claro. en papel, ¿no? Y que te lo puedo prestar, incluso que quede ahí en la oficina, hay alguien lo agarra y lo raya por último, no sé, crea otra cosa, hace un collage, no sé. Pero esta circulación maltratadora, encuentro yo, de nuestras capacidades, es la que quizá, bueno, miremos cómo está el entorno juvenil ahora, la música que escuchan, las prácticas, su habla se ha deteriorado, ya los chicos, más allá de las clases sociales, esto ya no tiene que ver con la educación, es la generación, creo yo. Ahí se está generando también un círculo en el cual se debe intervenir en diferentes ámbitos, y ahí de frente entramos en lo estrictamente educativo, Macarena. Sí, de hecho por eso es tan importante el rol de centros de incidencia como pivotes. ¿Por qué? Porque por un lado tienes el área de las políticas públicas, donde el lenguaje para desarrollar, o sea, para dar a conocer lo que están trabajando tanto en el Congreso, en el gobierno, los gobiernos locales, no está siempre pensado en si la gente lo va a entender o no, ¿ya? Y por eso tiene que haber un fuerte trabajo de decodificación de lo que tú quieres comunicar. Lo mismo ocurre en otras áreas como la evidencia, las economías, etcétera, donde la gente común y corriente no entiende lo que está leyendo. Y por eso hoy día yo creo que también la gente hoy día está más favorable a, en el fondo, a informarse por las redes sociales. ¿Por qué? Porque todo es rápido, porque todo es una frase, pero no hay un trabajo de pensar un poco más allá, de meterse en la noticia, de leer la bajada, y por eso también es tan riesgoso el tema de la inteligencia artificial, de cómo tú la utilizas, si la vas a utilizar como un complemento o la vas a utilizar para ahorrarte tiempo. Sí, a propósito de eso, se me vino a la mente el tema del censo. O sea, por rumores o elementos que se compartieron en redes sociales, hay gente que no quiere abrir la puerta a los censistas sin tomar en cuenta la importancia que tiene para políticas públicas a futuro, por ejemplo. Exactamente, y de hecho por eso lo que se hace, por ejemplo, desde Pivotes es generar distintos kits de herramientas para que la gente no solamente logre entender, o sea, nosotros, por ejemplo, si hablamos de empleo formal, decodificamos la información y lo ponemos como en ejemplos concretos para que la gente pueda dimensionar los efectos que las distintas políticas públicas van a tener en su día a día. Entonces también hacemos kits de herramientas que son los que nosotros llamamos toolkit, para que la gente también sepa cómo incidir, cómo meterse en la discusión tanto legislativa, del mundo de las políticas públicas, de la academia, pero con herramientas concretas para que en el fondo su acción tenga un efecto real y no solamente se quede en el tweet. Daniel. Primero, qué buen pivote, el pivote de respuesta con pivote, me encantó. 2, ahí, pum, pum, muy bien. Eso se llama pivote. Sí. Estas cosas. Me quiero traer acá a esta mesa a una ONG que creo que ya no funciona, que se llamaba ECO, Comunicación y Cultura, a la que le demos grandes estudios sobre comunicación comunitaria, que funcionó por cerca de 30 años. Ya me voy a acordar de su creador.
y que efectivamente desde un lado, cuando nadie estaba mirando este fenómeno, cuando efectivamente las radios comunitarias existían aún menos para lo masivo, fue justamente un trabajo de cómo, y de hecho tiene muchos estudios muy interesantes, creo que todavía está ahí la plataforma, tiene muchos estudios que justamente iban a esta zona del territorio, ¿no? ¿Qué estaba pasando a nivel nacional en términos de medios alternativos? Fueron los primeros que empezaron a catastrar los medios de comunicación alternativos, por lo tanto, ahí también, y las universidades, en el fondo, todos los agentes que contribuyen a observar y a comentar, a perfeccionar, a investigar lo que pasa con los medios de comunicación también son súper necesarios y son importantes también para poder provocar este efecto de que los medios de comunicación tengan un feedback de vuelta. Los medios de comunicación también, me ha pasado, me hablábamos aquí, también tendríamos que hacer, yo ya no estoy así directamente manejando un medio, pero también somos bien soberbios los periodistas a veces, ¿no? No nos gusta que nos critiquen mucho, ¿no? Como que nos hiere el ego. Porque nos pauteen mucho. O cuando discutíamos acá, cuando, no sé, en un diario te piden bajar una noticia, ¿no? Es como que para mí era la bandera del barco, o sea, me hundo con la bandera a tope, pero no la bajo, porque yo creía en mi trabajo, ¿me entiendes? Y efectivamente, y también en la profesión, o sea, justamente cuando uno es reportero, no tiene que ver también como que uno tiene que abrirse camino a codazos, no como que nadie te respete, tenés que ganarte el respeto, que no puedes dejar que la autoridad te ningunee y todas esas cosas, pero nos crea de vuelta también ni hablar los colegas de la televisión, con todo respeto, ¿no? También nos hemos transformado en la figura del tipo o la tipa que lo maneja todo, que es súper imparcial, que lo sabe todo, que controla, ¿no? Y que es rostro. Y esa es una figura también un poco distorsionada, que no es nuestro rol, ¿no? Estamos para otra cosa. Y también creo que ahí me autocritico, digamos, en ese sentido, o reconozco eso en los periodistas. Y no nos hace bien si somos personas, somos profesionales con falencias, y justamente ahí conecto con el tema de tanto pivotes o como cualquier otra instancia que permita acompañar, que en el fondo, ¿quién nos no voy a decir regulación, pero en el fondo, ¿quién nos acompaña a los periodistas en nuestra labor? Se nos critica que somos ignorantes, que el océano de conocimiento y el centímetro de profundidad, pero en el fondo hay pocas instancias que acompañan esta labor para que efectivamente podamos perfeccionarla, incluso podamos repasar nuestro rol público, que es fundamental. También tiene que ver con el valor de la investigación, porque por ejemplo, a mí me pasa que cuando leo de repente artículos en el diario y la fuente son los chats de un partido político. Claro. Entonces al final uno dice, ¿y la investigación dónde quedó? Sí. Claro. Entonces al final, bueno, eso también termina generando una autocrítica para el mundo periodístico. Sí, o sea, la nota yo me acuerdo de los Storyfy que uno hacía con Twitter, o sea, ahí tenías la nota, no tenías que llamar a nadie, hazte un Storyfy, todavía se hace, o sea, no sé, malas reacciones del público, no sé qué, o insultos, no sé, qué sé yo, festinan con no sé qué. Entonces son noticias que te demoráis 10 minutos en armarlas con lo que hay ahí. Sí, claro. Pero es clic seguro. Clic seguro, que quizás está bien para salir del paso, pero no nos podemos solo quedar en eso. Bueno, ¿para qué vamos a hablar? Se investiga poco, la gente confunde. Me acuerdo para la pandemia, yo andaba con mi credencial de periodista, voy a ser colaborada. Entonces el carabinero, yo soy periodista. ¿De qué canal? O sea, de ninguno. Canal San Carlos, nomás. Pero efectivamente la gente tiene una idea también con el periodismo como un poco espectáculo, ¿no? Y conoce poco el rol de este otro periodista más de a pie, más gris, ¿no? El periodista tímido, que a lo mejor no es un gran comunicador, pero es un tremendo investigador, ¿no? También son periodistas esa gente, ¿no? Que son los que efectivamente, grande Nicolás Sepúlveda de Zipper, que fue de mi equipo del Dinamo, déjame jactarme. Lo recordamos. Finalmente no es el perfil del periodista que la gente espera. Bueno, ahora es muy conocido. Hay mucha caricatura ahí. Es muy conocido, está muy invitado, pero efectivamente esa es la labor. Para mí eso, el Nico es un periodista puro. No quiero dejar que terminemos este panel sin centrarnos también en los temas más de territorio, como también lo habíamos planteado, lo que tiene que ver con la visión más regional que podemos hacer respecto a los contenidos. Y ahí quiero entrar particularmente con el tema de cómo hacemos sostenible también muchos de estos medios de comunicación. Hace un tiempo, a propósito del apagón digital en regiones, que partió antes que en Santiago, conversábamos con una colega de La Serena, y ella
junto con dar cuenta de la falta de información, lo muy perdidos que estaba la gente respecto al apagón digital, gente que se quedó con una teleserie a medias o un programa a medias porque se les apagó literalmente la tele. También estaba el tema de cómo se hacían llevaderas proyectos de carácter regional, tomando en cuenta las posibilidades que abre la televisión digital, por ejemplo, de tener más canales, más posibilidades, pero además lo costoso que es llevar adelante un medio de comunicación. Y eso lo puedo hacer extensivo también a lo que tiene que ver con las radios y tiene que ver con otro tipo de medios de comunicación. ¿Cómo vamos afrontando eso también, Macarena? Con la importancia además que es tener una identidad regional, obviamente para algunos medios de comunicación. Sí, de hecho a mí me llama mucho la atención, sobre todo en las regiones más australes, cómo ellos defienden que la noticia o el contenido de lo que ellos llevan en los medios de comunicaciones tengan que tener un impacto local directo y no que venga desde Santiago, sí. Como ocurre, por ejemplo, en las regiones aledañas, que uno ya sabe que en el fondo lo que pasa en Santiago es noticia. Sí creo que desde los gobiernos regionales al menos debiese haber una suerte de financiamiento para al menos las radios locales, sobre todo porque la radio local llega a lugares más rurales que donde la televisión o los medios digitales no llegan. Yo me acuerdo que durante pandemia trabajamos en varios proyectos para en el fondo poder seguir con los aprendizajes a distancia. Y como no, en el fondo los estudiantes no podían movilizarse hacia las escuelas porque estaban cerradas, pero teníamos que seguir con la educación continua y no había en el fondo, o sea, claro, se hizo una página web, pero los medios, en las localidades rurales no tenían acceso. Entonces, ¿cómo se trabajó en ese minuto desde el Ministerio de Educación? Fue utilizando las radios locales para poder enseñar. Entonces, de lunes a viernes, desde las 1 de la tarde hasta las 3 de la tarde, era cuarto medio, matemáticas. Y así se iban dividiendo en distintas materias. Entonces, al final, en el fondo es como volver a reivindicar este rol social que tiene, la importancia que tiene la radio, sobre todo para los sectores más aledaños, porque nosotros, en el fondo, claro, somos muy metropolitanos para pensar. Nosotros, exactamente, o sea, nosotros creemos que porque nosotros tenemos, claro, o sea, nosotros porque tenemos el acceso a WhatsApp constantemente y nosotros trabajamos desde el celular, tenemos las aplicaciones en el celular, nosotros creemos que todo funciona desde acá, pero la realidad en el resto del país no es así, y por lo mismo hay que empezar a invertir más en fortalecer y profesionalizar las radios locales. Sí. Oye, quería nombrar a quien justamente con quien estábamos comentando eso, Carolina Rodríguez, académica de la Escuela de Periodismo de la Universidad de La Serena. Aprovecho de ahí también de recordarla. Y a propósito de eso, decía, están pasando los medios regionales por una crisis de financiamiento. No hay un modelo adecuado para ellos, más que vivir subsisten. Para tener buenos contenidos hay que tener recursos y hay que tener un sistema de financiamiento que vislumbre a los medios locales por sobre los nacionales, porque el sistema que tenemos de financiamiento está pensado para la televisión grande. Eso enfocado en televisión, pero yo creo que es extensivo a distintas plataformas. Ojo que el apagón digital es de televisión. Sí. La frecuencia AM todavía existe, sí. ¿Sabías? O sea, y todavía hay radios, sí. O sea, que tienen señales por ahí. Ojo con el mundo análogo. Yo creo que todavía no aprendemos en un país como este, de grandes desastres. No podemos depender solamente de un servidor que vaya a saber tú dónde está, ¿no? Justamente ahí perdemos hegemonía. Y tenemos, o sea, por algo a lo largo de los siglos ha sobrevivido la onda radio. Esta radio todavía sale por onda de radio. Sí. La gente la puede sintonizar en su radio portátil, digamos, el abuelito en su radio con la que va al estadio. Eso todavía, yo creo que ahí hay un punto que no podemos perder, porque efectivamente eso todavía nos da autonomía. Sí. Ojo con las tecnologías, no todas las tecnologías nuevas son buenas, creo yo. Perdón, Daniel, además en Europa hay países que están dando la pelea desde la perspectiva legislativa para que los autos sigan incorporando un equipo de radio convencional, para no tener que, tal como dices tú, depender de un y eso sigue siendo internet. Gratuito, está en el Enter, funciona, ha sobrevivido guerras mundiales, inundaciones, o sea, ¿por qué no lo seguimos usando? Ahí hay creo que desde la infra tecnológica, le llamamos Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, ojo ahí, no perdamos eso. La realidad en regiones es súper diversa. Sí. Yo diría que los medios que están en crisis son los medios más alternativos de región. O sea, imagínate, medios alternativos de región. O sea, ya la cualidad misma. Recordemos además, Daniel, que de repente también hay vínculos desde una perspectiva política, hay vínculos desde una perspectiva empresarial de medios de comunicación que obviamente se mantienen de mejor manera. Y que también, hay radios regionales, comerciales, que efectivamente lucran, que no están en crisis, que efectivamente, y que tienen un criterio de lucro y que lo logran, ¿ya?
lo hablábamos antes de entrar al programa, justo en esta época electoral se produce algo bien triste en regiones, que es que como el CERVEL asegura financiamiento para hacer campaña, y como no hay supervisión, como no hay, digamos, tampoco tanta delimitación en el detalle de esto, en concreto, las radios, los canales en regiones en la época electoral no hacen otra cosa que hacerle campaña a los candidatos, el que sea. Entonces, no escuchas una entrevista en profundidad, no escuchas una entrevista incisiva o de un careo un poco más frontal con el entrevistado, es un solo de trompeta, por no decir. Sí. Entonces, y de todos. Entonces, ojo con eso, porque eso nos denigra y efectivamente los colegas tienen que vivir, obvio, tú estás trabajando en una radio, pero ojo con eso, porque, insisto, esto no es la radio que se está muriendo, inundando y que hace esto para sobrevivir. Son radios que ganan harto dinero, que tienen publicidad de las empresas locales, que no son pocas, y que también ahí hay un tema político ideológico, porque obviamente esas radios no son de un sindicato, no son de una organización de base. Entonces, ojo con eso ahí, y yo creo que hay que, justamente por eso necesitamos tener una instancia que no nos censure, no nos regule, sino que nos ayude a trabajar con ese tipo de medios. Sí, vamos a dejar hasta acá la conversación porque vamos a enlazar con el Centro Cultural Gabriela Mistral, porque el presidente Gabriel Boric está por hacer su intervención ya en el marco de la inauguración de esta instancia. Estamos ya en condiciones de conectar, estamos ya listos entonces. Agradecemos, Daniel, Macarena, por habernos acompañado. Muchas gracias. Gracias a usted. Gracias a usted. No alcanzo